días, bienvenido al Litoral. Muy buenos días, agradeciendo la invitación al señor Gilbert Cáceres Chiletti de Huacho, ciudad de Huacho. Usted sobre el cuidado del medio ambiente, las ciudades sustentables, el orden que debe, ¿qué recomendación? Porque las autoridades electas poco interés ponen en este asunto, sobre todo el manejo de residuos sólidos. ¿Qué recomendación haría usted a efecto de que se cuide el medio ambiente, ingeniero Renato? ¿Cómo está? Adelante, por favor. Don Gilberto, ¿cómo está? Mire usted, en primer lugar creo que lo que deberíamos entender que es una ciudad sustentable. Como conversaba hace unos minutos, mucha gente piensa que la ciudad sustentable básicamente está orientada al cuidado del medio ambiente, orientada solo a residuos sólidos, orientada solo al cuidado del agua. Es verdad que todo eso implica una ciudad sustentable. Sin embargo, una ciudad sustentable es una visión que deben tener las autoridades y los ciudadanos con respecto a la ciudad que quieren. Cuando nosotros hablamos de ciudad sustentable, tenemos que definir primero un concepto. Una ciudad sustentable es aquella ciudad que logra entender, cubrir las necesidades de las generaciones actuales, pero teniendo en cuenta que también debemos cubrir las necesidades de las generaciones futuras. Si no logramos hacer esa ecuación, no estamos hablando de ciudad sustentable. El día de hoy nosotros como ciudadanos podemos consumirnos todos los recursos naturales y finalmente no dejar nada para el mañana. Eso es lo que estamos haciendo actualmente. Entonces hoy lo que tenemos que hacer es sustentar una ciudad para hoy y para el futuro. ¿Eso qué cosa implica? Implica básicamente dos cosas. Primero, hacer un impacto ambiental muy bajito en el agua, muy bajito en el suelo, muy bajito en el aire. Y le digo bajo porque es imposible decirle cero, pero lo mínimo posible en impacto ambiental a esos recursos naturales. Y lo segundo, entender que también una ciudad sustentable tiene que ver con la equidad social, en esa población que vive dentro de las ciudades y que debe hacer mínimamente una posibilidad social en ella. Eso en conjunto es una ciudad sustentable. ¿Qué hacer con respecto a ello? Esas dos cosas, lograr hacer que los impactos ambientales sean los menores posibles, por eso que hay que tener presente el manejo de residuos sólidos, presente el tratamiento de aguas, presente la contaminación y todo eso dentro de lo que es la sociedad. ¿Cuáles son las ciudades que respetan, por ejemplo, lo que usted manifiesta, que son ejemplos en el mundo o en el Perú? ¿Qué ciudades se caracterizan por un aporte importante al medio ambiente de contribución y respeto y respeto al medio ambiente, ingeniero Renato, por favor? En el Perú, en verdad no tenemos un orden claro. En Arequipa, por ejemplo, ha habido proyectos muy importantes con respecto al uso de energía a través de los paneles solares. Sin embargo, en el mundo entero sí hay ejemplos bastante puntuales, no desarrollados, pero puntuales. Curitiba, por ejemplo, una ciudad que ha logrado trabajar muy bien la relación que existe entre lo que necesita su producción y entre los recursos que consume. En realidad toda ciudad tiene un proceso que va a tener siempre, que es producir, consumir y finalmente descartar. Esta línea de producir, consumir y descartar es algo que todas las ciudades van a hacer. Sin embargo, lo importante es cómo consumimos, cómo producimos, cómo consumimos y cómo descartamos. Y esa propuesta en ciudades como Lima, por ejemplo, y en muchas ciudades dentro del Perú, no se está cumpliendo. Y eso origina, por ejemplo, que produzcamos o consumamos demasiada agua, no tengamos un tratamiento correcto de residuos sólidos, o tengamos problemas de contaminación. Con el tema, por ejemplo, de residuos sólidos que usted comentó inicialmente, Lima genera aproximadamente 8.000 toneladas de basura diaria, pero este subproducto que nosotros generamos en Lima diariamente tiene pues una volumetría y una disposición en espacios que son finitos, y en algún momento esto se va a acabar como espacio y no tenemos forma de disponer de manera infinita los residuos sólidos. Es por eso que se necesita tratar de que estos productos que nosotros consumimos cierren un ciclo con otros usos, con otras derivaciones, que haga que los residuos no sean todos descartados, no sean todos dispuestos en rellenos sanitarios, sino también sean reutilizados. Esto, por ejemplo, en el Perú no se hace. En Lima, por ejemplo, de las 8.000 toneladas diarias que se genera, solo se recicla, solo se reusa aproximadamente del 1 al 4%. Todo lo demás, pues se dispone
de manera formal y de manera informal. De manera formal, los rellenos sanitarios que tiene Lima, 4 apenas. En Lima, en el Perú entero, 14 apenas. Y sin embargo hay otra parte importante que está dispuesta en las calles, y esto origina otros problemas ambientales y de salud que están quebrando pues a una ciudad que está alejándose de lo sustentable. ¿Qué recomendación a las autoridades electas y sobre todo a las autoridades que están de salida para que hagan una buena conservación, sobre todo la limpieza, fumigación y sobre todo las playas, de los balnearios, efectos de las piscinas, por ejemplo? ¿Qué recomendación haría usted como un aporte no solamente para la salud pública, sino también para la conservación del medio ambiente, ingeniero Renato Chinchón? A ver, mire, yo la primera recomendación que haría a las autoridades es entender claramente por qué es importante que contribuyan que la ciudad sea una ciudad sustentable. En primer lugar, tienen que entenderlo. Tienen que entender que todo lo que hoy se hace, todo lo que hoy no se planifica, todo el desorden que hoy tenemos va a implicar a que la ciudad cada vez sea menos gestionable y cada vez un desorden mayor. Eso es lo primero que yo recomendaría a las autoridades, entender que las acciones que el día de hoy puedan tener van a tener implicancia a nivel de futuro, y eso va a originar cada vez menor posibilidad de gestión. Ciudades como Lima ya no son consideradas ciudades, son consideradas megaciudades, y una megaciudad es una ciudad que ya tiene demasiado problema de gestión. Es como si yo tuviese una casa en la cual inicialmente vivieron 4 personas, 2 padres, 2 hijos, y de pronto entró la nuera, entró la suegra, entró los hijos, y de pronto la casa de 4 personas llegaron aproximadamente 12 personas más. ¿Esto qué origina? Un consumo diferente de agua, una generación de residuos sólidos que si no se gestiona correctamente, no se hace sustentable esa casa va a colapsar. Eso es lo primero que yo recomendaría a las autoridades, entender que si no gestionan correctamente lo que está pasando con la población, sus usos, sus costumbres, sus consumos, esta ciudad entra en estado de colapso. Y esas consecuencias de no prever esa sustentabilidad es lo que, por ejemplo, está pasando hoy. Lima, por ejemplo, tiene una manifestación clara de un desequilibrio de sustentabilidad. Primero, tenemos no solo la cuestión del tráfico. Lima se generan aproximadamente 16,5 millones de viajes diarios, o sea, 16,5 millones de personas que viajan todo el día en diferentes direcciones. Esto va a originar definitivamente un atoramiento y un colapso vial, sumado, claro, a ello al desorden de tener diferentes líneas, diferentes tamaños, diferentes unidades circulando en vías de una misma ciudad. Eso con respecto a la cuestión del tráfico. Con respecto al tema que usted me hablaba, el tema de las aguas, el tema de las playas, el tema de las piscinas, ahí tenemos otro problema, el tema del agua. Lima, por ejemplo, es una ciudad de 10 millones de habitantes. El Perú, en conjunto, con sus 30 y pico millones de habitantes, tenemos un problema. Lima consume agua sobre los 170 litros habitante día, cuando lo máximo, o bueno, lo recomendable por la OMS estamos hablando de 100. ¿Por qué es ese problema? Porque Lima tiene un problema de agua, pues. Lima es una ciudad, es la segunda ciudad que se encuentra en un desierto después del Cairo. Sin embargo, Lima es una ciudad donde no llueve y donde el río Rímac, porque los demás ríos no lo cuento, ni el Chillón ni el Lurín, el río Rímac tiene apenas unos 20 metros cúbicos por segundo, es decir, no tenemos agua en el río, no tenemos precipitaciones, y sin embargo somos una ciudad en la cual sus pobladores consumen de 160, 180 o 200 litros habitante día. Hay distritos en Lima, como La Molina, San Isidro, donde se dan el lujo de consumir 450 litros habitante día. Estamos hablando de un consumo tan elevado que esa desproporción hace que la gente no entienda que si no logra ver que la sustentabilidad tiene que ver por varias líneas, uno, por ejemplo, el agua, tenemos un problema de futuro. Es por eso que el uso de piscinas, el uso de las aguas, el uso en parques de jardines es correcto, pero sin embargo se debe racionalizar. Los alcaldes muchas veces desesperan porque haya áreas verdes en sus distritos. Y eso no está mal, se necesita áreas verdes. Sin embargo, en un desierto como Lima, las áreas verdes deben considerar pues especies básicamente acondicionadas a nuestro clima y a nuestras limitaciones de agua.
Sin embargo, de pronto las áreas veras llenas de césped, por ejemplo, y el césped en Lima es una necesidad de agua increíble, un agua que no tenemos. Imaginen ustedes que la mayoría de distritos limeños tienen un porcentaje muy alto de compra de agua potable, es decir, riegan los parques y jardines con agua potable en una ciudad que no tenemos agua potable, que no tenemos consumo de agua. Al igual que le acabo de decir yo que San Isidro, La Molina usa 430, 450 litros habitante día, también le puedo decir de que distritos como Caraballo, o distritos como Comas, distritos como Chosica mismo tienen pues máximos altos de 50, 40 litros habitante día, una falencia, un desbalance de necesidad de agua muy marcada. Entonces, en ese sentido está el problema de agua, que es uno de los indicadores de la sustentabilidad en una ciudad. Hasta cualquier oportunidad, y siempre es importante hablar sobre estos temas tan importantes de conservación del medio ambiente, y estaremos en contacto. Muchas gracias, buenos días. Hasta cualquier instante, gracias. Don Gilberto, muchísimas gracias. Ciudades saludables, lo que está promoviendo el Partido Popular Cristiano, de qué manera pueden hacerse las ideas con tal de que mejoren las políticas públicas y logremos esto que creo que es un sueño de la gran mayoría. Mire usted, el Partido Popular Cristiano tiene en primer lugar como afán inicial una filosofía de ciudad. O sea, si uno no tiene una filosofía de ciudad, no puede actuar. Si uno no sabe qué hacer con su casa, uno no sabe qué muebles comprar, qué cuadro comprar, qué cocina hacer. O sea, primero lo que tenemos que tener en mente es qué queremos de ciudad. Y lo que quiere el Partido Popular Cristiano, al igual lo que quiere la modernidad, lo que quiere las grandes ciudades del mundo, es hacer ciudades sustentables. La ciudad sustentable es una filosofía de ciudad, es una filosofía de principio municipal, que consiste básicamente en tener presente que las necesidades de las generaciones actuales no deben colisionar con las necesidades de las generaciones futuras. Hacer ciudades que tengan necesidades de hoy y que sean cubiertas también necesidades futuras es una filosofía que debemos nosotros tener presente. Pero para lograr esto, ¿qué debemos hacer? Para lograr esto tenemos que hacer dos cosas principalmente. Primero es impactar lo más bajito al medio ambiente, es tratar de no afectar el medio ambiente. Y en segunda instancia, tratar que exista una equidad social, que exista una justicia social. En esos dos ámbitos es que se sustenta una ciudad sustentable. Cuando nosotros determinamos el primer elemento de un impacto bajo al medio ambiente, estamos haciendo y diciendo de que cuando el hombre haga una actividad en la ciudad, debe hacer actividades que no contaminen el aire, que no contaminen el suelo, que no contaminen el agua, que no se consuma, que no se desperdicie, y finalmente esto haga posible que su consumo sea valedero en el futuro. Es por ello que para lograr eso tenemos que hacer un análisis del día de hoy. ¿Cómo es el uso de estos elementos el día de hoy para lograr una ciudad sustentable? En el caso de muchas ciudades del Perú, eso está totalmente distorsionado. En el tema de Lima, en forma particular, los residuos sólidos, por ejemplo, no son tratados adecuadamente. Solo reutilizamos del 1 al 4%. Todo lo demás es botado a dos líneas, a las maneras formales, que es apenas 70-80% es bastante alto, pero tenemos un 20% que se encuentra en las calles de Lima, pero lo más importante, no tenemos consideración de reuso, porque el día de hoy la modernidad implica mucho consumo, mucha generación de elementos de descarte, y esto tenemos que pararlo, porque no tenemos espacios infinitos de disposición, tenemos espacios finitos que en algún momento se van a acabar, y no solamente por eso, sino también tenemos que entender que los productos deben tener un círculo de vida cerrado, es decir, no solamente de uso, sino también de desuso. Eso con respecto a los residuos sólidos. En Lima, con respecto al tema del agua, estamos un poco más complicados. Lima es una ciudad que tiene
una escasez de agua natural por encontrarse en un desierto, en una ciudad que no llueve, una ciudad cuyo río Rímac tiene un caudal muy bajito, 25, 26 metros cúbicos por segundo, que hacen casi imposible sostener una población de 10 millones de habitantes, sumado a que el limeño en promedio consume pues de 180 a 200 litros habitante día, como si estuviera en una ciudad con mucha agua. Y a eso le incorporamos distritos en Lima que se disparan. Si el promedio del limeño es 180, 200 litros habitante día, hay distritos como San Isidro, La Molina, que se dispara a 460 litros habitante día, en comparación, o mejor dicho, en desmedro de otros distritos como Chosica o como Caraballo que hay en Lima, que están bajo los 50 litros habitante día. Ahora, esto es Lima. Con respecto a la ciudad de Pasco, en la cual nos estamos comunicando, el problema de ciudad sustentable creo que pasa más por el tema, primero, del manejo de todos los pasivos ambientales que tiene Cerro de Pasco. La parte minera se ha convertido en Cerro de Pasco en una carga no solamente actual, sino histórica. Cuando algún ingeniero, colega de uno, quiere hacer un estudio experimental sobre cómo no debe manejarse la minería, créame que nos vamos a Pasco para saber cómo ha sido el mal manejo de la minería, la contaminación de los minerales, del plomo, el plomo en la sangre de los niños, la afectación del plomo en los niños, en el desarrollo de la afectación intelectual, etcétera. Eso es definitivamente algo muy mal trabajado, y una sustentable lo que busca es lograr que las actividades de hoy no afecten no solo a los presentes, sino más aún a los futuros. Cerro de Pasco es la ejemplificación pésima de las prácticas mineras. Creo que en todo el territorio patrio, revisando, ingeniero Renato Chinchón Murillo, el ranking de las 10 ciudades sustentables del mundo, encontramos a Viena en Austria, a Zurich en Suiza, a Vancouver en Canadá. Y es utópico creer que nos vamos a acercar cuando tenemos centralismo, las gestiones están parasitadas por actos de corrupción. Sí, pues imagine usted, Vancouver, por ejemplo, que acaba de mencionar, en Vancouver se tratan casi el 75% de los residuos sólidos, imagínese usted. Hay países nórdicos que no solamente se trata el 75%, llegan a tratar el 100%, más aún, compran basura a otros países. ¿Por qué? Porque la basura no es basura, es residuo sólido. O sea, cuando nosotros tenemos un tacho y de pronto le metemos una cáscara de plátano, luego un papel, luego un plástico, luego un líquido, eso se volvió basura. Pero si nosotros logramos finalmente tener un tacho para los residuos orgánicos, otro tacho para los papeles, otro tacho para otro elemento, lo que tenemos ahí no es una basura, es un residuo sólido, que puede ser aprovechable para otra industria. Eso es lo que se debe hacer, pero si ustedes se dan cuenta, estos son acciones humanas y el problema está aquí en el humano. El humano es quien debe entender de que esta posición debe ser considerada así, y ahí tenemos dos marcos. Un marco es el tema de las autoridades y el otro marco es los ciudadanos que debemos exigirlo. Gracias al ingeniero Renato Chinchón Murillo, secretario nacional de Gobiernos Locales del Partido Popular Cristiano. 8:10.